Voy a introducir en nuestra charla a Eugenio Semino. Bienvenido, Eugenio, muchísimas gracias por estar aquí. Él es defensor de la tercera edad. Estabas escuchando muy atentamente lo que decía Mirta y su opinión. Me gustaría que te sumaras. Sí, en principio coincidir con todo lo que se señalaba y que mi amiga Mirta expresaba muy claramente. Pero creo que el problema no es este. En realidad, no hay nadie en Argentina que me haya podido demostrar que con 7.246 pesos se puede vivir. Exactamente. No hay nadie que me haya podido demostrar que con 5.700 pesos que ganan 1 millón de discapacitados con pensiones no contributivas se puede subsistir. Entonces estamos en un problema de gran magnitud que hoy lo reducimos a la confirmación de una condena. Es decir, el jubilado con esta fórmula que se está aplicando hasta el día de hoy, o con la otra, se va a seguir muriendo de hambre. Nunca se dio en todo este largo proceso una recomposición del haber. Como acá se decía, hay una canasta, nosotros calculamos hace 10 años, la última medición son 17.500 pesos con gastos de vivienda. Fíjense la diferencia entre 7.000 y 17.000, y esto lo ganan nada más ni nada menos que más de 3 millones de jubilados. Por lo cual, me parece que hoy se está aplicando una fórmula que muchos gobiernos aplicaron. Hasta ahora era yo quien tenía más juventud acumulada acá en el estudio, pero ahora se acercó un coetáneo mío que puede certificar. A Ismael Bermúdez, que se acaba de sumar. ¿Cómo estás, Experto, Ismael? además en este tema. Claro que sí. Todos los gobiernos apelaron al recurso de la seguridad social, vaciaron lo que antes eran las cajas y demás, porque es plata fresca, porque es plata que le adjudican, como en este caso, a cubrir acuerdos por quitas que se han hecho de alícuotas a las provincias. Lo que es absurdo es que esta sociedad y sus decisores han aceptado casi con naturalidad que envejecer es preconfigurarse como pobre y como excluido. Y estamos en un problema de una dimensión social de gran escala, cuando hay países que lo resolvieron. Es decir, lo que hay que discutir es el problema núcleo. Los jubilados se nos están muriendo de hambre. ¿Cómo se financia para evitar eso? ¿Cómo evitamos que haya un 34% de trabajo en negro, que es una de las fuentes de financiamiento? Se quitaron 8 puntos en los aportes patronales, en los cuales no creo mucho porque siempre los termina pagando el trabajador. En el año 95, en pos de evitar la desocupación, se decía, caballo de por medio, nunca los recuperó el sistema y ahora se habla de nuevas medidas para quitar también más contribuciones patronales. Y encima, en términos de impuestos, que es la otra parte que hay que discutir, el que más plata está poniendo es el más regresivo de los impuestos. El IVA es el que más platita pone todos los meses. Es decir, el que más afecta a los pobres. Nunca se ha discutido, nuestro sistema político está discutiendo entre 15 y 30 pesos por día para el jubilado. No discute por qué no hay ninguna renta que financie el sistema y sí lo hacen los impuestos al consumo. Digo, me parece que este es el tema. Y perdón, Fabiana, Mariana. A mi edad se permite. No, y aparte ya es como un sobrenombre para mí. Ya se ríe, antes se enojaba, ahora se ríe. A lo que voy es que esto no es un problema de los viejos, es un problema de los jóvenes. Genera lo que la sociedad no quiere ver y que se llama gerascofobia, el miedo al envejecimiento. Si yo estoy viendo en el espejo lo que voy a ser, pobre, excluido, asexuado, etcétera, etcétera, tenemos para hablar un rato largo, en realidad no quiero llegar ahí. Se ve muy claramente en la conducta criminal, pero se ve sobre todo en que esa falta de proyección me permite hoy tomarme un litro de whisky, agarrar un coche a 150 kilómetros por hora y no llegar a aquello. No valorar la vida. Es decir, estamos ante un problema de gran dimensión.
Bien decía Eugenio Semino, el grave problema no es la fórmula de movilidad que no hace sustentable al sistema, es la falta de aportes genuinos que no hace sustentable al sistema. En tanto y en cuanto tengamos trabajadores informales y trabajadores en negro, que yo me animo a decir que es el 40%, no vamos a recaudar. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una cosa, que es lo que están confundiendo en estos días. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico que hay que utilizarlo para invertir y tenerlo por si alguna vez el Estado entra en crisis económica, que ojalá nunca suceda, para hacer frente al pago de jubilaciones. Pero en el mientras tanto no es para pagar jubilaciones. Lo importante es la recaudación previsional e impositiva, pero fundamentalmente la previsional. ¿Cuánto se necesita para sostener el sistema? Mínimamente 4 trabajadores activos para un pasivo. ¿Sabes cuántos tenemos actualmente? Y en un informe oficial de hace muy poquitos días, un trabajador y el 10% del otro. ¿Me quieren decir cómo se sustenta el trabajo? En la reforma laboral, lo que se está incorporando en la reforma laboral es el trabajo a través del autónomo, a través del monotributo. Y te pongo un ejemplo. Un trabajador que gane un sueldo miserable de 10.000 pesos, al sistema previsional paga de sus aportes 1.100 pesos. Un trabajador monotributista que factura 10.000 pesos, paga al sistema previsional 400. ¿Cómo vas a sostener el sistema si generas a través de la reforma laboral empleados autónomos monotributistas? No ayudás al sistema. Entonces obviamente que va a ser siempre deficitario y siempre van a tomar al jubilado como un gasto, como un costo. Lo único que van a lograr es que el jubilado tenga menos plata, que consuma menos, y todo jubilado que tiene plata en su bolsillo, Mariana, lo consume, no tiene un plazo fijo, no tiene plata en el extranjero. Está Ismael Bermúdez con nosotros, periodista económico, trabaja en Clarín, obviamente lo escuchamos en la radio siempre también, y escribiste hoy sobre este tema. Me gustaría, Ismael, tu punto de vista y que nos traigas, ya que vos sos tan claro para explicar a los números reales la situación, ¿no? ¿Cuánto cobraba un jubilado? ¿Cuánto cobra ahora? ¿Y cuánto cobraría si se modificara la fórmula? Bueno, o la manera de empalmar la fórmula. Bueno, primero el encuadre general. Ayer el Senado lo que votó es un proyecto de ley, tiene media sanción, que es considerado por los principales abogados constitucionalistas del país, algunos de ellos inclusive afines al oficialismo, o sea, al actual gobierno, lo consideran inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos, Ismael? El argumento básicamente es el siguiente: el proyecto de ley legisla en forma retroactiva y en detrimento de los beneficiarios. Y el Código Civil, los tratados internacionales que firmó la Argentina, que tienen rango constitucional, dicen que eso no se puede hacer, no se puede legislar para atrás y encima afectar derechos adquiridos y afectar la propia seguridad jurídica y el derecho de propiedad de los jubilados a tener una movilidad acorde a lo que estaba, acorde al momento actual en que el Parlamento está considerando el tema. Se entiende. Muy bien. Entonces yo la primera pregunta que me hago es lo siguiente: si el gobierno y el Parlamento consultó con abogados constitucionalistas, lógicamente antes de tomar un proyecto de ley se consulta, etcétera. Che, ¿esto está bien, está mal? Yo me tomé ese trabajo como periodistas y insisto, Daniel Sapsay, Federico Fernández León, Guillermo Jáuregui en materia previsional, destacadísimos abogados me han dicho esto es inconstitucional. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Si votan una ley inconstitucional, lo que va a pasar es que una vez que se publique en el boletín oficial, va a ir un jubilado, va a hacer juicio, va a entrar a la justicia, al fuero de la Seguridad Social, le va a dar la razón y a partir de ahí vamos a tener ¿qué? Una catarata de juicios. Pero la apelan. Argentina... Ahora la ANSES tiene la orden de apelar con condenas ya efectuadas. Eso es una bajada de línea política, es decir, no le vamos a pagar al jubilado lo que reclamó judicialmente y llegó a una sentencia. Claro, pero eso es peor, porque significa que en lugar de resolverse esto en el curso de 1, 2, 3, 4, 5 años, se termina resolviendo en 8, 9 años, especulando con la expectativa de vida del jubilado. Que se muera. Exactamente, pero entonces eso hace mucho más... No, me quiero ahorrar el calificativo.